Muy buenos días amigos, aquí nos encontramos en un nuevo programa de Journal Cirugía Plástica y el tema de hoy es implantes glúteos. Entonces para ello hemos invitado al doctor César Antesana, que tiene bastante experiencia en esta técnica quirúrgica y realmente, como él mismo lo dice, le apasiona. Es una de las técnicas quirúrgicas en cirugía plástica que le encanta realizar. Así que él, como miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, también está aquí invitado y empezaremos el programa inmediatamente después de una pequeña incisión. Ya volvemos. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas, no a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Muy bien amigos, nos encontramos con nuestro grato invitado, el doctor César Antesana, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica, que nos va a tratar el tema de implantes glúteos. César, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación al programa. No, gracias a ti, Ricardo. Estoy muy contento de estar acá y nada, para conversar sobre un tema que a mí me apasiona, que son los implantes glúteos. Sí, pues todos sabemos que a ti te apasiona el Sí. tema de los glúteos y yo creo que eres la persona indicada para conversar de esto y salir de varios mitos que tiene la gente. Con todo gusto. Dime, siempre nos encanta un poquito para recordar, porque a la gente le interesa saber, wow, cómo empezó esto, cómo fueron los primeros implantes de glúteo, qué pasaba. Sobre todo pensando que en Perú, lamentablemente, y eso no es por la realidad de las cosas, la mujer peruana tiene un déficit de glúteos versus la caribeña, la brasilera, Exacto. ¿no? Sí, eso es cierto. No estamos tan mal a nivel sudamericano, pero No, tampoco tan bien. también, estamos sí. ahí con ciertas necesidades de volumen y proyección. Efectivamente, un cirujano plástico muy reconocido, apellidado Bartels, americano, el año 65, 1965, tuvo, digamos, la osadía de colocar un implante mamario, porque los implantes nacen formalmente, ¿no? Los implantes, Claro. digamos, actuales, nacen en el año 63, ¿no? Con Cronin. El año 65, 2 años después que nacen los mamarios, él agarra un implante mamario y se lo coloca debajo de la piel, en un plano subcutáneo, debajo de la piel, a una chica en un solo glúteo, en su glúteo izquierdo, porque tenía una hipotrofia severa, o sea, tenía muy poco desarrollo de ese glúteo de nacimiento, era una malformación congénita. Y la idea la finalidad no era estética, lo que querían ahí era calmar el dolor que se le producía a la paciente cuando se sentaba por la compresión del nervio ciático, que prácticamente estaba a flor de piel, estaba diamantemente debajo de la piel. Y tuvo un buen resultado, logró darle un colchón y los reportes indican que mejoraron un 75-80%, disminuyeron un 75-80% el dolor, ¿no? Pero de ahí pasaron 2 años y lo intentó colocar ya un implante con fines estéticos ya 4 años después, el año 69. Pero desgraciadamente se infectaron los implantes. Ah, caramba. Y cuando alguien está innovando una técnica, está entrando en algo y tiene una complicación mediana o severa, como que a los cirujanos plásticos nos retrae, ¿no? Claro, nos cortan la iniciativa, nos asustan con todos los problemas que conlleva todo esto. Y ahí paró todo, ¿no? Hasta el año 73, en que otro cirujano plástico, Koke, ¿no? Es un apellido un poco raro, americano también, colocó 2 implantes, uno en cada lado, pero no en el glúteo propiamente dicho, sino en las zonas laterales, con incisiones verticales. Detrás del trocánter, que es un hueso que tenemos en la cadera, en la zona lateral, hay una depresión anatómica, ¿no? Claro. Que todos la tenemos más o menos marcada. Esta paciente tenía una depresión muy, muy marcada en ambas zonas, y él le colocó 2 implantes para levantar o rellenarle volumen a esa depresión detrás del trocánter, ¿no? Y tenía unos buenos resultados, pero entró con una incisión vertical, ¿no? Claro, O sea, había mucha secuela, ¿no? Claro. No, había mucha secuela. Y así, bueno, ya de ahí sí estamos hablando, ya pasaron los años, entrando a los 70, ¿no? El año 74,
ya comenzaron a colocar los implantes de una manera más regular con fines estéticos y con buenos resultados. Pero había un problema. Los implantes los colocaban debajo de la piel y los colocaban por vía subglútea. O sea, en el glúteo, la parte inferior, hay un pliegue, un surco. Ahí hacían la incisión y lo colocaban. Claro. Entonces habían problemas, ¿no? Habían problemas de movilización, había problemas de superficialidad, habían problemas de extrusión, o sea, cuando se abre la herida operatoria, ¿no? Y se muestra el implante. Entonces, así se estuvo unos años, con los cirujanos plásticos no muy satisfechos con los resultados, porque no todos los casos quedaban bien y pasaban los años y comenzaba a presentarse cada vez más complicaciones, ¿no? Hasta que ya en la década de los 80, ya al año 84 más o menos, González Ulloa ya descubre dos cosas muy importantes que ya tienen relación con lo moderno con la información moderna que tenemos para colocar un implante, ¿no? Que es ingresar ya no por debajo, por los surcos, sino ingresar en la línea interglútea en la parte superior, ¿no? Un pequeño corte en la parte superior. Y el plano también ya dejó de ser subcutáneo y se fue mucho más profundo. Y se fue detrás del músculo glúteo, ¿no? En el glúteo tenemos pues el glúteo mayor y debajo el glúteo menor. Entre el glúteo mayor y menor, él creó un espacio donde comenzó a colocarlo. Pero ambas partes de la cirugía fue un gran avance, ¿no? En todo esto porque ahí comenzaron a ver realmente resultados ya, mejores resultados en calidad y también con el tiempo, ¿no? Porque no nos olvidemos que cualquier cosa subcutánea, mientras más superficial está, migra, se cae, se superficializa. En cambio, detrás del músculo ya pasaban los años y veían que el implante que seguía ahí con resultados estéticos. Pero ya implantes diseñados especialmente. Sí, me olvidé decirte un poquito de eso. Efectivamente, los primeros implantes fueron redondos, ¿no? Claro. O sea, en primer lugar, los primeros implantes hasta el 77, 78 fueron implantes mamarios. De ahí crearon redondos glúteos, ¿no? Y de ahí, el año ya 84, el otro aporte que dio González Ulloa fue de que el implante era ovalado, ya no era o anatómico, tiene varios nombres, ¿no? Ovalado o anatómico, ¿no? Y así fue hasta los años 90, en que el gran profesor lo dejó conocer a don Rafael Vergara, el mexicano, ¿no? Que ha venido al Perú, hemos estado allá, yo he estado con un curso de implantes con él ahí en Guadalajara, tuve la suerte de conocerlo, intercambiar experiencias con él. Él ya creó un plano mucho más interesante, ¿no? Que era el plano intramuscular, ¿no? El músculo glúteo es un músculo bastante grueso. Por más que tú veas una paciente o un paciente, los hombres también se colocan implantes glúteos. Y está comentando más, vamos a hablar también ahora. Sí. Y es muy interesante al respecto. Las cifras están llamando la atención mucho. Sí. Él descubrió que dentro del músculo glúteo, si bien es cierto no hay un espacio anatómico, él se esfuerza, ¿no? Formar un espacio en la mitad más o menos del músculo glúteo. La idea es que cualquier chica o chico que quiere colocarse un implante, por más poco desarrollado que tenga el glúteo, el músculo tiene por lo menos 4 a 5 centímetros de grosor, ¿no? Y a veces encontramos 6, 7, aunque tú visualices un glúteo con poca proyección o un glúteo plano, digamos, ¿no? Entonces, como hay bastante colchón, generalmente en las chicas o los chicos muy emaciados que tienen el glúteo muy hipotrófico, por lo menos se le da 2 centímetros. Y cuando es un glúteo un poco más grueso, hasta 3 centímetros, ¿no? Y ahí es donde uno forma el bolsillo y donde el profesor Rafael mete el implante, ¿no? Mete el implante y eso sí ya, digamos, es el inicio de lo que prácticamente se hace ahora, con algunas pequeñas variaciones que lo vamos a conversar, pero realmente es el inicio de lo último que estamos haciendo, ¿no? No quiero hablar mal del plano retromuscular, ¿no? Que también el gran maestro Abel de la Peña lo descubrió y que sé que algunas escuelas lo siguen colocando, ¿no? Pero hay varias cositas que hay que conversar al respecto, porque particularmente yo y ya la tendencia en el mundo es a colocarlo intramuscular y no retromuscular. Pues fue una moda eso. Sí, efectivamente, fue una moda. Y también no hemos todavía mencionado la palabra dolor, que es un tema bastante interesante para conversar. El plano retromuscular da bastante dolor. Da bastante dolor porque se pega uno al ciático, se distiende demasiado todo el espesor del músculo glúteo y el músculo se contrae demasiado fuerte, ¿no? Y hay un dolor bastante intenso por 24 a 48 horas. Ese dolor baja ostensiblemente cuando se cambia el plano de retromuscular a intramuscular. Y ahí sí ya el dolor es soportable. Y si eso le añadimos el advenimiento de nuevos analgésicos mucho más potentes. Entonces ahora prácticamente el tema del dolor no es un problema, ¿eh? Perfecto. No es un problema. Perfecto. Entonces vamos a continuar después de una breve incisión, chiquita, y continuamos con el tema de las técnicas quirúrgicas actuales. Ya volvemos. Holmes Private.
la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, continuamos con el programa y con la grata presencia del doctor César Antezana, tocando el tema que realmente lo apasiona, implantes de glúteos. César, mira, hablando, antes de pasar a las técnicas quirúrgicas, ya nos hablaste de planos y todo, hay una cosa cotidiana. Uno sale a pasear en bicicleta, footing, se va a la playa, etcétera, etcétera. Entonces todos los pacientes se agarran y tú de pronto estás corriendo o estás haciendo algún deporte y ves dos glúteos que realmente se mueven de una forma bien dismórfica, simétrica. O sea, en conclusión se nota el implante. Cierto. Y hay pacientes que lamentablemente te pueden tocar la puerta y decir, doctor, yo quiero un glúteo como tiene la raza negra, por ejemplo, y tú le ves que de repente la estatura es baja. ¿Cómo mides o cómo le sugieres el volumen? Buena pregunta. Muy buena pregunta. En relación a lo primero, de que cuando tú caminas por la calle, vas por la playa y ves unos glúteos totalmente artificiales, con volúmenes bien definidos, ¿no? Lo que nos indica que ahí probablemente hay algo, hay un implante, claro, ¿no? Claro. A veces se visualiza claramente, pasa en las mamas también, ¿no? Sí. Y acá esto tiene que ver con varios aspectos. Uno de ellos es que todavía, aunque parezca mentira, siguen colocando el implante en plano suprafacial. O sea, todavía yo he visto pacientes que han sido operados hace algunos meses, algunos pocos años, y que hemos tenido que cambiar el plano porque encontramos el implante con esas características y que a la hora de ingresar, y no hay que ingresar para darse cuenta, solamente a la palpación uno puede detectar que ese implante está superficializado, ¿no? Está, digamos, debajo de la piel y debajo de la grasa, pero exactamente encima del músculo. Claro. Exacto. ¿No? La tela que envuelve el músculo se llama fascia, ¿no? Está exactamente pegadito a la fascia, ¿no? Entonces, ahí pasa eso, ¿no? Ahí pasa eso. La otra razón por la cual se pueden ver implantes artificiales, y pasa también en el tema mamario, es cuando tú rompes esa relación continente-contenido, ¿no? Claro. ¿Qué colocas y en qué espacio lo colocas, ¿no? Cuando tú rompes esa relación, también los implantes se artificializan a la visión. Entonces tú caminas por la calle y ves implantes muy grandes, digamos, para ese espacio, pero los bordes lo ves totalmente delimitados, como diciendo, aquí acaba el implante y acá comienza el cuerpo de la paciente, claro, ¿no? O sea, son esas dos razones, ¿no? Ponen el implante muy superficial o ponen un implante más grande de lo que debería ser, ¿no? Ok, ¿y cómo mides, por ejemplo, para sugerirle a una paciente? Eso me parece también muy interesante porque tiene relación con lo siguiente. Con el paso de los años, yo me he dado cuenta que hay un espacio que tenemos que medir. O sea, hay mediciones. Yo lo he presentado en algunos congresos en relación a los glúteos, y lo que clasifico los glúteos en glúteos en relación al eje horizontal, ¿no? Claro. Glúteos cortos, glúteos intermedios y glúteos anchos. Y en relación al eje vertical, ¿no? Glúteo corto y glúteo largo. Y todas esas, la combinación de esos 3 parámetros horizontales y 2 parámetros verticales, más o menos sale como un protocolo. No hay que tomarlo muy así estricto, pero claro, te ayuda mucho, sobre todo a los cirujanos jóvenes, a calcular qué volumen puede entrar mezclando esos parámetros, ¿no? Entonces, tomando en consideración, y hay que medir, o sea, no hay que tener miedo a medir. A veces los cirujanos dicen, yo ya tengo tanto en esto y ¿qué voy a estar midiendo? Eso es para los jóvenes, para lo que recién se indicen. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, Leonardo da Vinci medía antes de hacer sus obras, claro, milimétricamente, y claro, hacía sus bocetos o los bosquejos de sus obras, claro, con mediciones, ¿no? Entonces, claro, el artista no está haciendo, no deja de ser artista por realizar mediciones. Es más, uno así es más preciso para lograr resultados más óptimos. Claro, ¿no? Porque ¿qué sucede, por ejemplo, con una paciente estaturas? Porque acá hay dos cosas que yo veo en el tema de glúteos. Uno es estatura. Una persona es alta, otra persona es baja. Por ende, hay que medir qué volumen de implante va a entrar. Porque si fuera el implante y tú lo has agarrado un anatómico, lo metes en un espacio pequeño, exactamente, ya no va a ser anatómico, sino se va a hacer así por compresión. Y lo otro es que, yo no sé, es como la gente que tiene más plata en el banco, más préstamos, más facilidades tiene. Las pacientes que tienen algo de glúteo o tienen glúteo y quieren un implante para aumentar algo más, cualquier cosa que le pongan queda bien. Sí, es cierto, ¿no? Al final, realmente la decisión de qué implante colocar la tiene que tomar el cirujano, ¿no? O sea, no podemos dejarnos, ya con el paso de los años uno ya va más o menos aprendiendo eso. De influenciar. Puedes recibir un poco la opinión de la paciente, pero tienes que ser sincero al respecto si realmente lo que te está solicitando es demasiado grande o demasiado pequeño. Claro. Y hay que saber expresarse también o dejarnos entender, ¿no? En forma simple,
para ver por qué el que nosotros le planteamos es el adecuado, ¿no? Claro, porque a veces vienen y dicen, yo quiero igual que mi amiga. ¿No? Igual como que pasa con las mamas. Exactamente igual. Y ¿no? son diferentes, o sea, son diferentes grosores de músculo. Sí, la clásica es, en la mama la clásica es, a mi prima se lo pusieron delante del músculo y le quedó bien, yo quiero delante del músculo. Claro, ¿no? O claro. a mi hermana le colocaron 300 mililitros y le quedó perfecto, yo quiero 300 mililitros. ¿no? Y es algo muy personalizado, no tiene nada que ver. Cada uno, ¿no? cada paciente se deben entenderlo, es totalmente, es un mundo aparte. Exacto. Pero sugerirle, entonces haces estas mediciones y de ahí calculas el volumen aprox. Sí, para tener una idea, más o menos. ¿no? Ya. Al igual que los implantes mamarios, los implantes glúteos hay en diferentes volúmenes. No hemos hablado todavía de formas, inclusive, ¿no? Y hay más de 2 formas. ¿no? Antiguamente las formas clásicas eran los redondos y los anatómicos, Así ovalados. es. Ahora hay 2 formas adicionales más que ahora lo podemos conversar. Pero independientemente de la forma, en relación al volumen, usualmente por, digamos, estatura y contextura de una paciente peruana, más o menos 300 mililitros es un volumen promedio, ¿no? Puede ser 270 o 325, pero entre esos 3 volúmenes se juega casi encajan la mayoría de mujeres promedio peruana, ¿no? Sí. No estoy hablando ni de una mujer peruana muy alta ni una mujer peruana muy baja, una promedio, ¿no? Con estatura y contextura promedio. Entonces, más o menos esa es una primera información para un cirujano joven, ¿no? Claro. Tienes esos 3 volúmenes donde el 95%, 90, 95% va a quedar natural. No va a tener problemas, ¿no? Sí. Puede ser que quede un poquito chico o un poquito grande, pero en general no hay problemas de mayor consideración, ¿no? Ahora, basado en eso, sí, y ahí las mediciones nos pueden orientar de que el de 325 puede llegar a 350 o el de 270 puede llegar a ser a 250. No sé si me dejo entender, ¿no? Pero más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Es entender cuáles son los volúmenes promedios y eso sumarle la estatura, sumarle la contextura y uno va calculando más o menos. Pero si quiere ser más preciso, toma las mediciones. Por ejemplo, un implante de 300 mililitros en longitud tiene 14, dependiendo de la marca también, tiene 14.5, sí, pues. 14.8. Entonces hay que medir, ¿no? Del trocánter. Hay que hacer un triángulo, es todo un tema, digamos, medio geométrico, sí. ¿no? Hay que medir, y si encaja ese digamos, más o menos 2 centímetros, ese implante va a ir bien, ¿no? O sea, no hay ningún problema al respecto, ¿no? Sí, porque va a mantener su forma, eso es lo que generalmente hago, también medirle estas cosas, el centímetro y todo, o sea, no ponerlo por poner. Sí, hace la semana pasada, ¿no? 8 o 10 días, le colocó un implante bastante grande, ¿no? 550 mililitros, ¿no? Bastante grande. Y una chica que si la ven, dirían, ¿cómo le has colocado un implante tan grande, no? Es una chica de estatura medianamente baja, pero con caderas bastante amplias, ¿no? Entonces yo sí dudé en colocárselo, ella me solicitó, y además ella quería más de 600, ¿no? Porque, bueno, volvemos al punto, las amigas que tienen tales volúmenes y a ella, solamente por escuchar 550 versus las amigas que tienen 600, 650, que son implantes que se mandan a hacer, ¿no? No están en stock. ¿Y nunca antes había tenido implantes? Nunca había tenido implantes, pero tenía un glúteo bastante ancho y ya tenía algo de desarrollo de glúteo. Entonces no me fui tan profundo para no dificultar en la formación del bolsillo y realmente me he quedado sorprendido con el resultado, porque es un resultado bastante natural, ¿no? Pero ya tenía glúteo. Tenía glúteo, o sea, el glúteo quedó más grande, o sea, sí, es cierto, hay que reconocer, como cirujano plástico, que quedó más grande de lo que debería quedar en relación a una proporción corporal, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y yo inclusive le hice firmar un papel, ¿no? Que no es nada, claro, que no es nada malo, pero que se entienda que hay desproporción, porque va a quedar una cadera que proporcionalmente es más grande de lo que debería ser, con los glúteos más voluminosos de lo que deberían ser, pero igual, ¿no? Lo firmó sin ningún problema, está feliz la paciente, ¿no? Pero no estoy induciendo a los cirujanos jóvenes a que pongan implantes muy grandes, ¿no? Pero lo que te dije hace un momento, por ejemplo, lo raro es que la paciente que tiene glúteos, le pongas lo que le pongas, queda bien. Pero hay, y lo que dice es interesante, ¿no? Usualmente, cuando comencé en esto, yo desde que acabé la residencia me apasionó el tema de los implantes glúteos y comencé a operar una buena cantidad. Y la mayoría al comienzo eran chicas con glúteos bastante hipotróficos, ¿no? Claro. Poco desarrollados, sin proyección y todo. Pero cada vez, lo que has dicho hace un rato es bastante interesante. En los últimos años está viniendo ya gente que ya tiene un glúteo considerable, ¿no? O ligeramente poco desarrollado, pero aceptable, digamos, a solicitar aumentos más grandes cada vez, ¿no? Parece que la presión social, el entorno, ¿no? También influye, ¿no? Influye mucho. Es que los parámetros, ¿no?, de belleza, pues, son relativos, cambian constantemente. Sí, es un tema,
¿Y no te ha pasado de que alguna paciente que ya, ok, le pusiste un implante que para ti era un poquito más grande de lo calculado y lo disfrutó unos meses, un año, y de repente se haya dado cuenta que diga, doctor, que no creo que tenía razón, quiero cambiármelo? Sí, yo he quitado 2 implantes, 2 implantes míos personalmente. He quitado implantes de otros cirujanos porque me han llegado por referencia, pero personalmente he quitado 2 implantes. Uno, por dolor, hace muchos años, ¿no? Muchos años, por dolor. Era en plano retromuscular, volvemos al punto, ¿no? Era retromuscular. Hay que ver el umbral del dolor, ¿no? Para los que no saben, es una especie de qué tan estímulo necesitas para que comience a dolerte algo, ¿no? Entonces hay gente que tiene el umbral muy bajo y con un estímulo pequeñito ya le ocasiona dolor, y estímulos un poco mayores le ocasionan un dolor exacerbado, más de lo normal, y uno a veces piensa que es una paciente engreída o se está haciendo, y no, realmente sí le está doliendo, es un tema de umbral, ¿no? De neurotransmisores, ¿no? Con receptores. Entonces, sí le tuve que quitar porque al día siguiente me llamó desesperada y a los 2 días le dije, espérate un rato, le aumenté la dosis de los relajantes musculares, dame 24 48 horas más y te juro que te va a pasar el dolor, y al tercer día no le pasaba el dolor y tuve que quitarlo, ¿no? A solicitud de ella. Ese es uno de los que quité, ¿no? Y el otro tiene que ver un poco con lo que dijiste, ¿no? En relación a que los pacientes al comienzo quedan satisfechos y se van acostumbrando al glúteo, y después, entre los 6 meses y un año te dicen, doctor, o sea, y esto es relativamente frecuente. Yo lo hubiera querido un poquito más grande, ¿no? Sí. Y pasa con las mamas también, Ricardo, ¿no? Pasa con las mamas, ¿no? Doctor, estoy contenta, todo, pero yo quería un poco más grande. Sí, un poquito cuando estaba más inflamada, grande. ese era. Exacto. Al mes estoy feliz con las mamas, con los glúteos, porque hay edema, hay agua atrapada, ¿no? Entonces, y están más tensas, ¿no? Sí. Y uno le explica, por si acaso, las mamas, los glúteos van a estar un poquito más grandes de cómo va a quedar, ¿no? Tú lo vas a ver a las 24, 48 horas un poquito más grande, y van pasando los días, unas pocas semanas, se va a resolver el edema, la hinchazón, y van a quedar en su verdadero tamaño, ¿no? Tamaño, claro. Sí, pero después siempre es una cirugía de que quieren más siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, ya ese es el tema en las damas. Mira, vamos a hacer una nueva incisión y vamos a regresar para hablar también de los varones. Hay mucho que conversar. Hay mucho que conversar. Ok, amigos, regresamos en unos momentos. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas. No a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Listo, amigo. Seguimos en el programa. Y bien, antes de pasar, mire, estamos yendo por cosas. Tú estamos hablando de las pacientes. Las damas sabemos que, como dices tú, viene como por sugerencia de una amiga. Es increíble que en las mamas, glúteos, todo, a veces en las discotecas, en los baños, a veces se comparan. Se comparan. Claro. Y cuál fue tu cirujano, si te masajeas y todo. Entonces hay una serie de tips. Pero lo curioso es que de hace unos años el paciente varón ha ido aumentando. Sí, es cierto. En glúteos también te ha aumentado pacientes varones. Sí, claro. Yo me recibí de cirujano plástico el 99, el 2000 y la década de los 2000, digamos, del 2000 a 2010. Si habré puesto un implante glúteo, un hombre han sido en 2 o 3 oportunidades en 10 años, ¿no? Claro. Y en los últimos 4 años habré puesto 15 o 18 implantes glúteos. Claro. En los últimos 3 o 4 años, nada más. Peruanos, sí. Pero hay un chileno por ahí que recuerda, pero peruanos. Y acá hay algo interesante, ¿no? En España, por ejemplo, ¿quién crees o a qué actividad qué actividad realizan los varones que se colocan implantes? ¿Tienes alguna idea? No me digas que van a ser stripper, una de esas cosas. No, los toreros.
Los toreros. Ah, no te puedo ¿Tú has creer. visto que tú has visto un torero bueno, yo no, a mí no me gustan los toros, ¿no? Por un tema personal, pero cuando he visto fotos de Bueno, toreros, pero la ropa es ceñida. Sí, a eso voy. La ropa es ceñida y ellos tienen una curvatura que a veces es envidiable porque tienen una curvatura y glúteos bien definidos y bien compactos y todo, ¿no? Muchos de ahí tienen implantes glúteos. Y acá en el Perú, ¿quién crees? ¿Qué peruano y a qué actividad se realiza? ¿Será de gimnasio? Es el segundo lugar el tema del gimnasio. Segundo lugar. Chicos que bailan marinera. O sea, he tenido varios pacientes. ¿Marinera específicamente? Varios pacientes trujillanos, chiclayanos, pero ya a un nivel semiprofesional o profesional, que me han solicitado colocación de implante glúteo. No han sido pocos, ¿ah? No han sido pocos. Y yo me he sorprendido cuando llegó el primero, porque después, no sé si él y esto ya se está difundiendo más, ya ha operado varios chicos y de diferentes edades, ¿sabes? Porque tú sabes que la marinera hay desde juveniles hasta seniors, creo, ¿no? Que van a edades avanzadas, ¿no? Sí, y he puesto a varios, y la mayoría no de edades jóvenes, de edades más avanzadas. Estoy hablando de los 38, 40 años para arriba. O sea, tú estás hablando de peruanos que radican aquí. Claro. O sea, no que están influenciados por tendencias extranjeras y que viven en el extranjero. No, peruanos, ¿no? Sí, peruanos, ¿no? Sí. Y ellos como pacientes versus las damas, ¿qué tipo de paciente es muy fácil de manejar? El paciente varón, en términos generales, es un buen paciente, ¿eh? Porque en primer lugar, no hemos hablado del tema de la forma de los implantes, ¿no? Pero el varón tiene una cadera angosta y un glúteo corto. Entonces, generalmente ahí encaja bien un implante redondo, ¿no? O sea, yo sigo defendiendo los implantes redondos cuando están bien indicados, ¿no? O sea, el implante redondo realmente se debe colocar en un varón, ¿no? Con características propias de varón, es decir, una cadera angosta y un glúteo corto, de arriba abajo, y en mujeres con caderas angostas y glúteo corto, que también es un 15 a 20% de las mujeres, ¿eh? No todas las mujeres tienen caderas ginecoides, hay mujeres con caderas androides que son más cortas, ¿no? Sí. Entonces, ahí está indicado el implante glúteo de forma redonda. No está, yo no lo descarto, ¿no? No pongo muchos porque muchos más son mujeres de caderas un poco más anchas, pero cuando llega el caso yo lo convenzo de que tiene que ser ese implante, ¿no? Que tiene que ser ese implante. O sea, ellos son más fáciles de seguir tus indicaciones, sugerencias. Sí, en general yo, ahorita en off hemos estado conversando al respecto, ¿no? Claro. El paciente varón últimamente está tomando muy serio el tema de la cirugía, el tema de los cuidados, ¿no? Antes se descuidaba totalmente. Sí, el peruano era se burlaba de eso. Sí, es más, claro, se burlaba y juzgaba y criticaba, ¿no? Y ha habido grandes problemas matrimoniales por eso, ¿no? Sí, no quiero operarme. Y las damas, con todo respeto, pero cuando yo siempre pienso, una dama se le mete algo en la cabeza, tarde o temprano lo va a hacer. Sí, qué miedo, ¿no? O sea, puede pasar un año como 4, pero lo va a hacer. Y entonces hay pacientes que dicen, bueno, si tú no quieres que yo me opere, yo me pago mi operación y me la hago, se acabó. Sí, es cierto. Pero ¿no? lo que estábamos mencionando detrás de cámara era esto. Una de nuestras invitadas, que fue Sofía Carbonell, cuando hablamos de implantes capilares, ella también nos mencionó que el paciente varón era mejor paciente que la dama. O sea, era cuidadoso, metódico. Yo ratifico eso, estoy de acuerdo. Enfermizo con su tratamiento. Sí, un poco obsesivoide, ¿no? Un poco obsesivoide en seguir al pie de la letra las indicaciones, y cualquier pequeña molestia se está comunicando contigo, te manda un WhatsApp, te manda un mail consultándote, quiere que lo veas más veces, más seguido, ¿no? Sí. Eso es bueno y malo, ¿no? Bueno, porque el que sigue las indicaciones al pie de la letra, las cosas deben ir bien, ¿no? Van bien, ¿no? Claro. Pero también eso te estresa un poco como cirujano, ¿no? Si te va a estresar pues 2, 3 de la mañana por preguntarte una cosa así. Es diferente. Sí, claro. Pero dime, pasemos a algo que para que el público entienda. Por ejemplo, vamos a hablar aquí, por ejemplo, el tipo de glúteo de la mujer peruana o del varón. De los modelos, esto de los implantes, antes de que se nos pase. Sí. O sea, ¿cuántos modelos hay? Clásicamente hay dos modelos. Claro. El redondo y el ovalado o anatómico, ¿no? O en almendra, además, antiguamente, ¿no? Pero han aparecido ya hace pocos años dos implantes muy interesantes que ya he usado uno de ellos, el otro todavía, pero estoy tentado a usarlo, que son el triangular y el biconvexo, ¿ok? Es un redondo. Sí. El biconvexo es un redondo propiamente dicho, pero los dos lados no tiene una base plana que tiene el redondo clásico con la cúpula, digamos, sino los dos lados tienen cúpula, los dos lados tienen prominencia, ¿no? Sí. Y es muy, muy interesante porque estoy buscando un caso adecuado porque ya deducimos que
¿Cuál es la indicación ahí? Una chica o un chico que tenga un glúteo pero tan hipotrófico. Sí, porque te puede elevar bastante eso. Porque una de las bases que ya tiene una prominencia se va a asentar sobre la parte muscular, digamos, profunda del bolsillo que formas, y todo lo demás va a empujar con mucha más proyección, ¿no? Entonces hay proyecciones ya que pasan los 7.5 centímetros, que es bastante, pero ¿no? ese biconvexo, por ejemplo, que yo recuerdo haberlo visto también en los congresos y no todo. lo he colocado, pero estoy tentado a colocarlo antes. Sí, yo me quedaba pensando porque el biconvexo, o sea, que es, imagínense ustedes, pues es un ovni. O sea, tiene no, hablando en serio, tú lo pones parece un ovni, exactamente. Entonces tiene una proyección hacia arriba, que es lo normal, y la base, y otra proyección hacia abajo. Entonces, decía, y de repente se me queda un glúteo demasiado proyectado, pero también me puse a pensar, dependiendo del grosor del músculo, la presión hace que esa proyección sea tanta. Y ya haciendo una autocrítica de mis casos, yo he tenido pacientes que han quedado bien, pero también la paciente satisfecha, pero yo dentro de mí dije, le faltó un poco de proyección. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, la proyección estamos hablando de algunos milímetros, 4, 5, 6 milímetros puede ser suficiente para llegar de lo bueno a la excelencia, ¿no? Sí. Entonces, yo me quedé como que inconforme diciendo un poquito más de proyección hubiera sido espectacular. Y este implante me parece interesante, no hay que tampoco dejarlo de lado, pero sí buscar una indicación bien precisa, ¿no? Que son las indicaciones para el redondo clásico, ¿no? Un hombre o una mujer con cadera angosta y glúteo corto para que encaje perfecto, ¿no? ¿Y el triangular que me triangular. Una marca, no vamos a hablar de marcas, pero una marca ha sacado un implante muy particular que es el triangular, que realmente es una variante del ovalado, ¿no? Sino que baja y en un lado donde es la parte más ancha, tiene como una prominencia, ¿no? Una salida. Entonces ya, si tú lo ves, es un ovalado, pero con una prominencia que sí, pues en el fondo se ve medio triangular, ¿no? ¿Y para qué está creado este implante? Que también ya lo he puesto en 2 oportunidades y me parece espectacular, con muy buenos resultados. Como mencionamos hace un rato, la cadera tiene una saliente ósea que es el trocánter, ¿no? Que es un punto de reparo para el implante muy importante. Está deprimida. Exactamente. Todos, hombres y mujeres, tenemos detrás de ese trocánter una depresión, ¿no? Que es la depresión retrotrocantérica, la depresión que está detrás del trocánter. En muchos casos es una depresión mínima, siempre está, pero es mínima la depresión y que no hay que hacer nada al respecto. Pero sí hay casos severos donde la depresión es bastante marcada. Y que si bien es cierto que el implante, si yo estoy frente a un glúteo, ¿no? Cabeza arriba, pies abajo, y lo estoy viendo de atrás hacia adelante, estoy viendo el glúteo de frente, los implantes van, por lo general, porque hay mucho que conversar al respecto, los implantes anatómicos van la parte más gruesa y ancha abajo y la parte más delgada arriba, ¿no? Arriba, así, ¿no? Claro. Entonces, esta parte de abajo, ¿no? De abajo, debería rellenar la fosa retrotroncantérica, pero a veces no la rellena lo suficiente. El glúteo queda muy bien, pero se insinúa todavía un leve hundimiento ahí. Lo mejoras un 50, 60, 70%, pero en casos severos no llegas al 100%. Entonces, ese espacio es rellenado con esa prominencia que tiene este implante triangular y puedes llegar a la excelencia con resultados, ¿no? Mira, qué bien. Sí. ¿Has combinado alguna vez, por ejemplo, rellenar esa depresión con grasa, por ejemplo? Sí, claro. Antes del implante triangular, porque hay unos que están en contra, otros a favor. Sí. Yo particularmente le tengo mucho respeto al lipoimplante glúteo, a la lipotransferencia glútea. Mucho respeto. Por el tema, pues, ¿no? Es bien sabido de las complicaciones que hay, ¿no? Que existen, inclusive en Colombia, ¿no? Sabemos que Bogotá está prohibido el lipoimplante y en ¿cómo se llama? En Medellín, no. Entonces toda la gente que quiere colocarse grasa viaja a Medellín, ¿no? ¿No? Claro, los cirujanos plásticos más académicos están en Bogotá y los más marqueteros, sin que la palabra sea ofensiva, están en Medellín, ¿no? Entonces ahí sí ponen grasa en los glúteos a diestra y siniestra. Pero los glúteos, la parte lateral. O sea, claro, eso voy. No, te habla, ahorita la información que doy, sí. Pero sí lo he hecho varias veces donde he colocado el implante, pero ya yo me había proyectado y había sacado un poco de grasa y sí lo he terminado rellenando. Lo que sí tengo claro de que el implante está más profundo y el relleno yo siempre lo coloco suprafacial. Suprafacial. No, nunca me voy al músculo por los vasos sanguíneos y por el temor. No, y estaría de repente diseminando ya en el espacio. Exacto. Estás comunicando con el glúteo, con los implantes glúteos. Que ya es más riesgoso, ¿no? Pero estando en diferentes planos, sí podría ser a veces. Ya has mencionado algo muy interesante, ¿no? Que yo ya las últimas veces que he expuesto este tema que me apasiona, lo sigo repitiendo, ya no hablo de implante glúteo, hablo de contorno glúteo. Porque el glúteo tú no lo puedes visualizar y manejar solo colocando un implante. Tienes que ver toda la periferia, ¿no? Entonces yo he nombrado 4 áreas.
¿no? El área 1 es la que está encima del glúteo, que es la región encima del glúteo, que yo le llamo cadera alta, ¿no? La que está. Claro. Que muchas mujeres latinas tienen un exceso de grasa ahí, que es algo muy latino, eso, ¿no? Y que aspirándolo mejora bastante. Entonces, si encuentras mucha grasa en la cadera alta, que está inmediatamente encima del glúteo, si lo aspiras, le estás dando un plus de resultado. En el mismo acto operatorio. ¿Ya? Entonces, esa es la región 1. La región 2 es el glúteo propiamente dicho, debe ir el implante. La región 3 es debajo de los trocánteres hay un exceso de grasa que le llaman cartucheras o pistoleras, ¿no? Que es un nombre, ¿no? Digamos, que es un exceso de grasa en la zona debajo del trocánter, que también a veces tira por tierra tu trabajo. Queda muy bonito el glúteo y te quedan 2 prominencias ahí de grasa que si las sacas también estás optimizando el resultado, ¿no? Y la región 4 es la zona subglútea, digamos, el tercio inferior del propio glúteo y un poco debajo del surco, ¿no? El tercio inferior a veces es tóxico, a veces se cae, ¿no? O sea, a veces se cae y el implante mejora mucho los 2 tercios superiores, pero el tercio inferior te queda un poquito colgando ahí. Algunas veces me ha besado a sacar esa porción cuando es muy severa y han aceptado la incisión que queda en el mismo pliegue, su glúteo, pero en casos severos, obviamente, ¿no? Claro. ¿No? También ahí estamos intentando con otro colega radiofrecuencia, láser, para tratar de tensar un poco esa piel que está un poco flácida ahí, ¿no? Sí, siempre digo a los residentes, ¿no? Que son los chicos que están en formación. Pero también tienen glúteos hipotróficos. Sí, exacto, ¿no? De más edad, sobre todo. ¿No? Digo, ese es el área problema, le digo, que hasta ahora no hay un manejo perfecto, ¿no? Área 1, aspiras. Área 3, área 2, colocas el implante. Área 3, aspiras. Y el área 4, ahí vienen los problemas. Pero en realidad, entonces, es un reto también. Es una remodelación glútea, en realidad. Del glúteo y del contorno. El contorno. ¿No? Quiero que lo comprendan así, claro. ¿No? El mensaje es eso, ¿no? Si tú colocas un implante muy bien determinado, con una relación continente-contenido exacta y encaja perfecto y todo va bien, y dejas grasa encima, estás tirando por tierra el resultado, ¿no? O claro, sea, por eso que tú te has dado cuenta que esa región lumbar, por ejemplo, que cuando a mí me pasa que a veces chicas que no necesariamente solicitan glúteos, pero al hacer una liposucción y tú quitas todo ese exceso de grasa en la región lumbar, las quiebras de tal manera que la palabra de la boca. Que el derrier se forma y el glúteo se ve mucho más grande. Me quitaste la palabra de la boca. Cuando tú haces una muy buena lipoaspiración de la cadera alta, cuando hay bastante grasa ahí, muchas pacientes han venido a los controles y me han dicho, doctor, mi entorno, mi familia, mi pareja, mis amigos, en fin, me han dicho, ¿qué te has hecho en el glúteo? Claro. Porque al sacar la grasa de arriba, tú haces que se visualice mejor el glúteo. Definas, esa es la palabra, entre comillas, aparece el glúteo. Y de verdad que con una muy buena lipo de cadera alta estás ayudando mucho indirectamente a que el glúteo se visualice mejor, ¿no? Y si a eso le sumas un implante bien, es espectacular. Pues. Porque tú ves una paciente que desde arriba, desde la zona lumbar, la ves casi plana por el exceso de arriba y casi plana por la hipotrofia glúteo. Arriba curvas, sacando la grasa, y le das la proyección al glúteo, pasa de algo plano a una curvatura, pero espectacular. Espectacular. Y lo bueno es que ya no necesitas poner grandes volúmenes de glúteo, es menor. Y al entrar más pequeño, le queda súper bonito, súper natural. Y nadie se va a dar cuenta que tiene implante. Esos casos, que son un porcentaje aceptable, son los que a mí me encantan, ¿no? Aquella paciente que tiene un concepto adecuado de la armonía, de las proporciones, y entiende que a la hora de sacar la grasa encima de los glúteos, va a haber la necesidad de colocar un implante 30 mililitros menos, probablemente. Claro. ¿No? Y si tú calculaste 300 mililitros, le colocas uno de 270, más una buena lipo arriba, y el resultado es mejor que si hubieras colocado el de 300 sin lipo arriba. Así es. ¿Me dejo entender? Sí, no hay que digamos, dejar de lado las áreas circundantes al glúteo, porque le das forma. Lo que dices tú, estás hablando de eso, del contorno. Así es. Entonces, ahora, mira, yo me acuerdo que en Brasil también vi una chica que le habían colocado un anatómico y ya no era una posición medio oblicua o diagonal, sino ya era transversal, inclusive para llenar. Mira, es que esto a mí me apasiona esto, hablar de eso, podemos estar hablando horas y horas porque a mí me apasiona. González Ulloa colocaba, Abel de la Peña colocaba los implantes totalmente verticalizados y en todo el contorno del glúteo, o sea, el glúteo pasaba la línea de que separa la zona que toma contacto de la que no toma contacto. Que es un punto, antes que nos olvidemos, porque los pacientes comúnmente, ellos piensan que si este es su glúteo, el implante va y llena todo el glúteo. Exacto, todas piensan lo mismo. No es así. No es así, pero sí, el doctor Abel de la Peña lo colocaba verticalizado. No encuentro referencias, si todavía se sigue colocando o ha dejado escuela al respecto, pero las colocaba totalmente verticalizadas y en todo el eje del glúteo. Claro, ¿no? Claro. Después, algo que a mí me llama la atención
atención que hay un cirujano plástico que tuve la suerte de conocerlo, que en el hospital el Revalete lo trajo para el congreso, y tuve la suerte también, no solamente de conocerlo, de operar, ingresar un implante. Él es brasilero, es el doctor Raúl González, ¿no? Y que él coloca los implantes anatómicos, o sea, los coloca también en forma oblicua, pero la parte más prominente y gruesa la coloca acá arriba y la menos acá, los coloca al revés. Al revés. Yo le hice la pregunta y me dijo que la mujer brasilera le encanta una curvatura exagerada, porque sí, ni bien acabamos la operación, operamos a una paciente en Revalete, ¿no? Quedó con una curvatura, pero exagerada para mi gusto, pero él me mencionaba que los parámetros en Brasil en relación al volumen, proyección y curvatura son diferentes acá. O sea, él ha visto que acá todo es mucho más conservador, pese a que la gente ya está pidiendo cosas un poco más voluminosas, sigue siendo todavía conservador porque en Brasil los glúteos son gigantescos, ¿no? ¿Pero tú crees que una mujer peruana quedaría bien poniéndolo al revés? No, por supuesto que no. Es algo muy particular que me llamó la atención, ¿eh? Y lo conversé. Y si lo hubiera leído y no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Pero lo he visto. Y tú sabes que el doctor Raúl González es un top a nivel mundial, ¿no? Pero eso te digo, la paciente que tiene glúteos, le pongas lo que le pongas, queda bien. Ya con eso queda demostrado. Claro, yo recuerdo una vez cuando me invitaron a una conferencia en Santo Domingo, me acuerdo al final, dentro de las personas que estaban allí, llegaba una señora y me decía, doctora, yo quisiera ponerme implantes de glúteo. Pero tú la veías y tenía un súper glúteo. Sí, claro. O sea, yo le decía, ya... ¿Para qué más? Sí, o sea, si ya es exagerado el glúteo que tiene, Ricardo, eso no es infrecuente. Van chicas con glúteos mejores del promedio, digamos, y quieren cosas mucho más grandes que ya son desproporcionales, ¿no? Pero sí. No será una, es que lo que pasa disforia de... Sí, un síndrome dismórfico físico, pues, ¿no? Que está descrito por los americanos, gente que ha perdido o tiene un concepto de equilibrio, de esquema corporal totalmente distorsionado, ¿no? Pero para ellos debe ser así, ¿no? Yo he cambiado a una chica hace varios años, 3 veces un implante y cada vez le he puesto uno más grande y más grande y más grande, hasta que al final dije, ya no entra. No entra, ¿no? Comencé con 300, pasamos a 400 de frente, ahí coloqué uno como 500, y para colmo una chica bajita, no tan ancha, entonces los glúteos totalmente desproporcionados, ¿no? Sí, pues igual pasa hace muchos años, ya no lo haría ahora. Sí, eso, de verdad. Es que claro, son experiencias de las cuales uno... Al comienzo uno se emociona y lo hace, pero después comienza a pasar los años y ya uno comienza a tomar experiencia y decirle, no, esto no va, esto sí va. Y también hay que también transmitirle, digamos, a los oyentes de que los cirujanos plásticos también queremos lo mejor, no a las semanas y a los meses de operada, sino también a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces también hay que ver qué va a pasar, no a los 6 meses o al año de colocar un implante, sino qué va a pasar a los 8 o 10 años. Igual pasa con las mamas, ¿no? Igual las mamas están siendo, o sea, también ahorita hay muchas controversias en relación a la cirugía por lo que pasa, no a los 2, 3, 4 años, sino a los 8, 10 años, el tema de cáncer, del suelo gigante, y cómo se comporta la mama y los tejidos de la mama también con el paso de los años, ¿no? Sí, pues. ¿No? Bueno, eso vamos a hablar ahora sí, ya la técnica quirúrgica, tu preoperatorio, posoperatorio y todo el asunto después de una pequeña incisión. Ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Aquí con la grata presencia del doctor César Antezana, que como están viendo ustedes, muy locuaz y porque le apasiona el tema. Entonces, y esa es una de las cosas que también, antes de tocar el tema, es esto. O sea, yo en un programa dije, la medicina en general es un arte, ¿no? La cirugía plástica con mayor razón. Por supuesto. Entonces, el ideal es que se convierta alguien en un artista, ¿no? Entonces, que es el ver con esos ojos de crear formas, simetrías, y que tal vez, y eso lo conversaba con un amigo, de repente, de todos nosotros, que representante de una firma de implantes aquí en Perú, que conversamos una época bastante sobre que en qué momento va a llegar el cirujano plástico a ser un artista verdadero. Decía, ya en Europa, en esto se están colocando, o sea, tú crear un arte, ya de repente ya surrealista, de repente ya simétrico. Sí. Entonces hay una modelo que se presta para estas operaciones y las transmiten las operaciones a los museos, grandes museos de Japón, Nueva York, Europa. O sea, va a llegar un momento en que de repente más adelante, así como los piercing o las cosas tribales, te pidan pues una mama más grande, la otra más chica. Sí, suena raro. Implantes en la frente y terminemos como viendo las películas de ciencia ficción y son todos modas. Bueno, ya no vayamos muy lejos. Ya en Japón existe
le llaman The Barbie Surgery, ¿no? La cirugía Barbie, ¿no? Sí. Que ya hay muchas chicas que tienen muchísimas cirugías, todas dirigidas a adelgazarla extremadamente, a blanquear la piel y a dejar lo más parecida a una muñeca Barbie, la famosa muñeca Barbie, ¿no? Sí, pues. y no eso ya no es, ya es casi una moda instalada, ¿no? Establecida en varias ciudades de Japón, ¿no? Y hay cirujanos plásticos que están entrando en eso, ¿no? O sea, todo cambia. Claro, va a pasar en una generación que va a venir cosas. ¿Qué puede hacer por mí, doctor? ¿Qué me va? Como los que hacen tatuaje. Decir, ¿qué modelo me aconseja? Bueno, te voy a jalar acá un cacho y acá te voy a jalar la oreja acá. Entonces terminamos viendo todo lo que vemos en películas de ciencia ficción, de repente se va a dar tarde o temprano, ahorita. Ahorita. Pero bien, vayamos al tema. Viene una paciente, le hace la consulta. ¿Cuáles tus pasos para seguir? Preoperatorio. Todo. Y acá sí, eso también claro, ¿no? Evidentemente, una paciente que solicita un implante glúteo, o en todo caso una cirugía de contorno glúteo, ¿no? Que es realmente el término para mí más adecuado, tenemos que seguir todo el protocolo que se sigue para cualquier procedimiento de mediana o de alta complejidad, como ¿no? Todo su estudio preoperatorio, un buen examen clínico general y regional, revisar exámenes y catalogarla si es una paciente de bajo, mediano o alto riesgo, ¿no? Alto riesgo no se operan, las de mediano riesgo tienen que ser bajadas a bajo riesgo porque una diabética descompensada, un hipertenso descompensado, en fin, ¿no? Están en mediano riesgo, tienen que bajar a bajo riesgo para poder operar. O sea, operar pacientes de bajo riesgo, ¿no? Y para eso hay protocolos, ¿no? Hay protocolos bien establecidos, ¿no? Eso así comenzamos todo realmente, ¿no? De ahí el examen clínico preferencial, el examen de las 4 áreas que mencioné hace un momento, de todo el contorno glúteo también es muy importante, ¿no? Hasta tan importante como la cirugía misma, ¿no? Determinar, igual pasa con los implantes mamarios, ¿no? Determinar el plano de colocación de los implantes mamarios y determinar qué implante vas a colocar es tan importante como la propia cirugía para llegar a un éxito, ¿no? Claro. Entonces ahí también ver la necesidad, si la cadera alta que es encima de los glúteos, hay necesidad de aspirar o no, el trocánter, ¿no? Debajo del trocánter también si hay necesidad de aspirar o no, ver el área 4, realmente en qué condiciones está y explicarles que los 2 tercios superiores pueden quedar espectaculares, pero va a quedar, ¿no? Un poco de flacidez, un poquito en ese tercio inferior. Claro. Y determinar, hacer las mediciones correspondientes, ¿no? Y determinar el implante, ¿no? Hay un triángulo ahí conocidísimo por todos, ¿no? Que es de donde se pase, digamos, de donde parte la marcación, ¿no? Que es la espina ilíaca postero superior, ¿no? Si volvemos a la posición, ¿no? Yo tengo acá al frente mirando un glúteo, la paciente de espaldas hacia mí, ¿no? La cadera, el hueso ilíaco tiene pues todo un reborde donde hay espinas ilíacas y hay una atrás que es la espina ilíaca postero superior, ¿no? Y esa es visible a veces hasta sin palparla, ¿no? Pero si no, lo ubicas palpando. Marcas un primer punto. El segundo punto es el coxis. ¿No? El coxis, y el tercer punto es la parte más prominente del trocánter mayor. Ahí estamos determinando un triángulo, ¿no? Y en ese triángulo ya nos está ayudando para ver el eje, ¿no? Para ver el eje y para ver un poco el volumen, ¿no? El volumen y las características del implante, la longitud y todo, ¿no? Entonces, se parte de ahí, ¿no? Se parte de ese triángulo, ¿no? Y ahí comienzan a hacerse otras mediciones, ¿no? Pero ahí ese es más o menos el espacio donde va a ir, más o menos el espacio y en qué eje también, ¿no? Claro, eso para que el público entienda de que el implante no va a cubrir todo el músculo, sino parte de él, nada más. Exacto. 3/4 partes máximo, sí, no más. Y dime, ¿qué anestesia prefieres tú para este tipo de Yo uso bastante una peridural. Sí, una peridural, más una sedación endovenosa, me da bastante bien. A veces los pacientes, por X razones, el anestesiólogo me sugiere una general también, ¿no? Y va muy bien. Lo que sí no uso mucho es local, con sedación endovenosa. No. Yo prefiero concentrarme en la cirugía, que el paciente, que el anestesiólogo me la ponga así, lista como para que yo pueda trabajar y no estar con que la paciente se mueve o le está doliendo, en fin, ¿no? O sea, tiene que estar así con una peri o una general. Te digo porque es una cirugía que te diré, muchos cirujanos plásticos también la huyen. La evitan, sí. La evitan. Sí, y a mí me da pena, como te digo, porque de verdad es una cirugía que si bien es cierto, tiene una curva de aprendizaje quizás un poco mayor, con una pendiente mayor que un implante mamario, tampoco es para tenerle miedo, de verdad, ¿no? Claro. Y es más, algunos... Como estás a ciegas prácticamente. Sí, y también tengo un poco la satisfacción también de que algunos cirujanos, no más jóvenes que yo, hasta con más experiencia que yo, que no han colocado implantes glúteos, me han invitado. Y yo, gustosos, somos amigos todos, ¿no? Todos en la sociedad somos una gran familia y he ido gustosos y yo les he dicho, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, yo pongo uno y tú lo pones el otro, ¿no? Claro. Y voy dirigiéndolo humildemente con la experiencia que tengo y todo va bien, ¿no? Y todo el va bien. intermuscular, el plano que
usas, por ejemplo, para que la gente empiece? Empezamos la piel, empezamos el tejido dérmico, la grasa. Así es. Y ahí viene ya el músculo con su fascia y todo. Entonces, en ese espacio como un sándwich entre grasa y músculo entre grasa y músculo es donde antiguamente se colocaban los implantes, que a veces que se movían. Exacto, que eran muy superficiales. De ahí se pasó al otro plano. Se fueron para el otro lado, fueron demasiado profundos. Demasiado profundo. Sí. Entonces, tú pones intramuscular. Sí, acá una pequeña acotación. Efectivamente, ¿no? El abordaje es, ¿no? Tenemos la línea interglútea, ¿no? Y el tercio superior, ¿no? Del ano por lo menos unos 4. ¿Qué es donde va a ir la incisión? Sí, del ano hacia arriba, ahí comienza la incisión hacia arriba de unos 4 o 5 centímetros de protección para arriba, ¿no? Perfecto. Una incisión puede ser entre 8 y 12 centímetros, dependiendo del implante que vas a colocar y la experiencia también que tienes para colocarlo, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, no es muy importante. Entonces, hace la incisión, te vas tanto a la derecha como a la izquierda, atraviesas la grasa y te vas a encontrar con la fascia del músculo glúteo mayor, que es la tela que envuelve al músculo glúteo. Ahí viene algo importante, ¿no? Siempre en técnicas clásicas y en los libros clásicos que hablan de implantología glútea, te dicen que la cirugía es un desgarro del músculo, ¿ya? Y yo discrepo de eso, ¿no? Pues efectivamente, cuando yo comencé a colocar los implantes al comienzo, desgarraba el músculo, ¿no? Lo rompía. Por eso era una cirugía muy traumática, con una contractura muscular demasiado fuerte, muy sangrante, ¿no? Entonces muchos cirujanos plásticos piensan que todavía la cosa va por ese lado, y realmente no. Tú llegas a la fascia del músculo, haces una incisión con cauterio para abrir el estuche, la fascia del músculo, y te encuentras con las fibras musculares. Orientadas más o menos en el eje que vas a colocar el implante, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer ahí es comenzar a divulsionar, a separar las fibras. Y comienzas con estas pinzas hemostáticas, ¿no? De ahí tienes las PEAN, que son más separando grandes. el músculo. Tú vas separando el músculo y vas... Y hemos tenido pacientes, tengo filmaciones al respecto, donde tú ves que no hay el sangrado, o sea, te puedo decir, es prácticamente cero, ¿no? Sí, pues. Prácticamente cero si divulsionas con cuidado. Tiene una curva de aprendizaje, pero tampoco es nada complicado, ¿no? Para un cirujano con cierta experiencia. Divulsionar, separar las fibras y lograr formar el bolsillo, ¿no? Lograr formar el bolsillo. Y a veces formas el bolsillo, colocas unos dressing, mientras vas para el otro lado, después regresas, sacas el dressing para ya pasar a la siguiente etapa, que es la colocación del implante, y los dressing te salen prácticamente secos, ¿no? O sea, con unas pequeñas manchas de sangre. O sea, realmente, sí. Por ahí hay pacientes más vascularizados, obviamente. No. Si alguien está poniendo y divulsionando y comienza a sangrar un poco más, me pasa también. Claro. Es que no todos los pacientes son iguales, ¿no? Pero hay pacientes que, en términos generales, es una divulsión. O sea, quiero que cambie el concepto. Ahora, mira, ¿no? En esa divulsión, una vez un amigo nuestro, cirujano plástico, decía que a veces el glúteo, pues, tiene una curvatura. Tiene una curvatura. Y uno está decolando en forma recta. Entonces, si no decolas, tomando en cuenta esa curvatura, entonces te puedes ir sobre un plano superficial. ¿Qué diferencia hablar con un cirujano plástico que hablar cuando te entrevistan a alguien que no es cirujano, ¿no? Sí. Pero es cierto, cuando tú comienzas, abres la fascia, comienzas a divulsionar y ya hay momentos que ya necesitas ingresar unos decoladores o incluso a veces unos dressing que van a presión y van divulsionando de una manera muy suave, pero a veces necesitas terminar un poco el bolsillo con decoladores, ¿no? Claro. Entonces, mi decolador es recto, pero ya sé que cuando voy avanzando hacia afuera tengo que ir levantando el ángulo para ir dándole la curvatura. Si no te vas de plano. Eso que dices es algo que lo he visto mucho en pacientes que vienen con superficialización y digamos, salida del espacio del intramuscular, ¿no? A un plano prácticamente subcutáneo. Es decir, se van para el costado, ¿no? Y no tienen el cuidado de darle esa curvatura, porque el glúteo tiene esa curvatura, y se van superficializando. Y a veces se salen del implante glúteo. Entonces, ¿vienen con qué? Con herniaciones del implante, ¿no? En las zonas retrotrocantéricas vienen unas prominencias que tú tocas y lo que estás tocando, ¿qué es? El implante que está debajo de la piel. Así es. Porque hicieron una buena cirugía, pero no tuvieron ese pequeño cuidado, ¿no? Exacto, esa curvatura hay que tenerla. Ahora, también hay, si quieres algo más seguro, hay decoladores curvos, ¿no? También. ¿no? Que tú mandas a confeccionar o adquieres un decolador curvo, ¿no? Y ya tienes un poco más la seguridad que cuando estás yéndote hacia afuera, se va curvando el bolsillo, ¿no? Ese es un punto técnico crucial, ¿no? Y lo has mencionado y de verdad que es importante hablarlo, ¿no? Y yo recuerdo un cirujano extranjero que ya se me fue el nombre ya, que lo vi y lo uso, estos elevadores, no el de mama que es como parrilla, sino los elevadores de mama o del que usamos también para el mismo glúteo, ¿no? Que son lisos, laminetas. Es excelente
o sea, al final a veces quedaba por ahí una que otra fibra que no se ha decolado porque tú estás con el decolador y la fibra se te va para el costado y no le das. Sí. Entonces ponías el implante y él pasaba esto que era mucho más romo y realmente terminaba el trabajo y ¡poc! Se armaba el glúteo que estaba. Yo tengo una herramienta, una última que diseñada. No por mí, sino que el doctor Raúl González, el brasilero, creó una tenaza, más o menos. No sé si la conoces, ¿no? Es como una tenaza que cuando activas los brazos de acá, dos paletas en forma de pico de pato se abren, ¿no? Entonces, al final, tú, para revisar tu bolsillo que esté bien formado, ingresas con esta tenaza y a la hora de abrir, abres y terminas de esas fibras que tú me estás diciendo. Que antes las hacía con el decolador y a veces todo iba muy bien y ahí es cuando ocasiona un sangrado, por ejemplo, ¿no? Entonces ya esta tenaza, ¿no? Este decolador de González, él le ha puesto su nombre, termino de abrir el bolsillo en las partes más distantes, digamos, más distantes y formas un bolsillo adecuado, ¿no? Que sin sangrado, ¿no? Claro, porque es a veces el decolador como que se va por un... Sí, lo que sí hay que tener cuidado es que los movimientos no pueden ser muy, digamos, muy bruscos ni muy largos, ¿no? Tengo que ir de a pocos formando porque tú puedes, como son fibras orientadas en una sola dirección, el decolador se te puede atravesar las fibras y amplías el bolsillo y ya el implante te puede quedar asimétrico, te puede quedar con un cambio en el eje diferente al otro lado. Pero cuanto menos maltrates el músculo, menos dolor va a haber el postoperatorio también. Exacto. Y es una cirugía rápida, o sea, yo la hago en 50 minutos, aunque te parezca mentira. Sí, no es una competencia la cirugía, eso también se lo digo a los residentes, no, el cirujano que opere más rápido es un mejor cirujano, para nada. Pero si coges el plano rápidamente... Pero sí, cuando ya va pasando el tiempo y se te hace te familiarizas mucho con la cirugía, sí, ya va pasando rápido, pero es un tema que no lo consideren como que si lo hago en menos de una hora ya soy ducho en eso y no, esto no. Bueno, por ahí no va. Bueno, César, vamos a hacer una última incisión y regresamos con algunas recomendaciones para tus pacientes y de repente alguna anécdota por ahí. Ya volvemos. Listo. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas. No a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Listo, amigos, aquí en la parte final, César, ¿qué puedes tú aconsejarle a la audiencia masculina y femenina? O sea, lo primero en que decirles que no le tengan miedo al implante glúteo, ¿no? Ajá. Yo tengo muchas pacientes que tienen necesidad de mejorar su contorno glúteo, pero por ejemplo, ya se han colocado implantes mamarios, pero dicen, no me metería con el implante glúteo. He leído, me han contado que duele demasiado, que hay gente que se lo ha sacado, que no quedan bien, que se ven artificiales, en fin, un sinnúmero de situaciones que las espantan un poquito. Y de verdad, como hemos conversado desde el inicio, o sea, evidentemente que es un buen planeamiento, ¿no? Determinar bien ciertas consideraciones técnicas, que eso nos compete a nosotros los cirujanos plásticos, pero no le tengan miedo, porque realmente los resultados llegan a ser espectaculares, ¿no? Llegan a ser espectaculares, claro que sí. Sí, porque muchas están, por esa razón es que se inyectan a veces cualquier cosa. Sí, ¿no? Exacto. Ese es un mensaje muy importante, ¿no? Que no se coloquen de una sustancia líquida, extraña, enmascarada en cualquier nombre, ¿no? El nombre clásico es biopolímero, ¿no? Claro. Usan biopolímero para enmascarar por lo general a la silicona industrial, ¿no? Sí, también le han puesto ácido hialurónico y de silicona. O sea... El año pasado ha pasado algo bien interesante, ¿no? Tú sabes que solamente existían 2 fábricas en el mundo de silicona de grado médico, ¿no? Nusil era una y la otra no recuerdo ahorita el nombre. El año pasado, el 2016, Nusil ha absorbido, se ha fusionado con esta otra empresa y realmente ahorita en el mundo solamente hay una sola fábrica
de silicona de grado médico en el mundo, que distribuye a empresas distribuidoras y a todas las empresas que fabrican implantes de mamarios, glúteos, pantorrilla, pectorales, en fin, en el mundo, ¿no? Ahí fue cuando explotó el tema de los implantes PIP, pues, ¿no? Entre estas dos se comunicaron y dijeron, no, tú le estás vendiendo a PIP, y dijo, no, y tú tampoco, pero seguían produciendo implantes y estaban usando. Porque no todas las empresas tienen implantes glúteos tampoco. Sí, no, son pocas. En el mundo, he estado revisando, ¿no? Al Perú llegan 3, pero en el mundo no pasan de 7, 8, no llegan a 10, he estado revisando, ¿no? Sí, no hay muchas. No hay muchas porque no se vende tanto ni está tan difundido como el implante mamario, pero ahora último sí. Entonces la idea, para que le quede claro a la audiencia, es que colocar un implante glúteo en realidad hay que llamarlo, vamos a trabajar el contorno glúteo. Exactamente. Glúteo. Si quieren un resultado espectacular. Y se logra. No que tienen se por qué logra. tener miedo si están con el cirujano adecuado. Exacto. Y tampoco que van a sufrir un dolor pues insoportable. Que se saquen ese mito de la cabeza. ¿Qué ha pasado hasta con pacientes con mamas? Que dicen, me ha llegado a consultar, me dicen, no, yo no quiero operarme las mamas porque a mi amiga le dolió un montón, que se operó no sé dónde, y que tampoco no es para eso. O sea, sí, no, el dolor técnicamente ya no es un problema en implante glúteo. Por ahí, de vez en cuando, según el umbral del dolor que hablamos hace un momento, hay pacientes pues que al día siguiente tienen un dolor moderado, ¿no? Hay que usar analgésicos un poco más fuertes, ¿no? Yo uso mucho la mezcla de ketorolaco con el tramadol, que me llaman muy bien. Y de todas maneras, algo importante que no lo hemos mencionado, o lo hemos mencionado muy a la ligera, que hay que usar relajantes musculares, ¿no? Claro. Porque el dolor es por contractura del músculo. Y tú le puedes dar el analgésico hasta un opioide, y si no relajas el músculo, le va a seguir doliendo. Entonces, a veces yo he visto fallas donde no le han puesto un simple relajante muscular, ¿no? Y ahí está el kit, ¿no? Es que el músculo está lo más tranquilo, de pronto en segundo le ponen un implante así y se contrae. Sí, entonces, eso pasa. Bueno, César, anécdotas, ¿no? ¿Alguna anécdota antes de terminar el programa que tengas? Hay varias, ¿no? Cuando uno tiene tiempo. Hay una que siempre la recuerdo con mucho, así, con mucho cariño, ¿no? Me acuerdo que yo estaba llegando a mi consultorio, y cuando estaba ingresando, estaba cruzando la pista, ¿no? Cerca de la puerta de la clínica, una chica joven con un cuerpo espectacular, ¿no? Y estaba con un blue jean, y el contorno del glúteo era espectacular, y yo dentro de mí dije, quiero llegar a la excelencia y que un implante glúteo te llegue a formar un glúteo como ese, de esa chica, ¿no? Me lo dije a mí mismo, ¿no? Claro. Comencé la consulta, todo, y cuando pasa una paciente X, era esta chica que venía a su control de un implante que yo le había colocado. Y le conté la anécdota, se la conté. Y me quedé muy satisfecho porque sí se puede llegar a la excelencia. Y de verdad que lo que te estoy contando es cierto. O sea, fue un estudio a doble ciego prácticamente, porque yo no sabía que era paciente mía, ¿no? Y tampoco sabía que venía el control. Y era ella, la chica a la cual yo le había visto el contorno glúteo totalmente armónico, equilibrado. Era una paciente que le había colocado y no lo sabía, ¿no? Porque no la vi de espaldas y no le vi el rostro, ¿no? La reconocí. Claro. Y después, cuando ingresó, me sentí muy satisfecho porque se llega a excelencia, de verdad que sí, ¿no? Claro, y yo te voy a contar una cortita que es de resistencia. Creo que se salió en el periódico, en un periódico, una nota hace años. Le coloco a una paciente implantes glúteo y, ¿qué te digo? Pues a los 7 días, 8 días, 9 días, que tenía su control, estaba con la sutura todavía y todo el rollo. Claro, por supuesto. Ella caminando en Miraflores, parece que había un asalto, o la quisieron secuestrar, o un asalto, no sé. La cosa es que la subieron a una camioneta y la policía comenzó a perseguir a todos. Dios mío. Y total, al ver la policía, la aventaron a la vereda. Wow. Y cuando llega el lunes, eso fue un sábado, y cuando llega el lunes dije, Dios mío, o sea, ¿qué habrá pasado? Por pronto se habrá habido tolería, se extraído el implante. Exacto, cualquier cosa. Cuando llega, estaba intacto, ni un punto. Y yo le digo, oye, ¿y qué sentiste? ¿Caíste? Caí media sentada, doctor. ¿Y qué pasó? Sentí todo más acolchado. O sea, entonces la resistencia a los implantes glúteos son el implante glúteo tiene una resistencia adicional al implante mamario, ¿no? Y eso los fabricantes lo mencionan, ¿no? Tienen más envolturas y todo, así ¿no? es, sí. Así es. Bueno, amigos, se nos fue el tiempo. Parece que ha sido corto. Ha sido grato tenerlo el doctor Antesana. Nos vemos el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.